Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia a esta conferencia de cierre que espero llene sus expectativas y de todas formas pues los ponga en contexto con respecto a las innovaciones que se tienen con las terapias oncológicas y a lo que nos estamos viendo enfrentados en la práctica diaria como reumatólogos. Para comenzar, entonces, quiero hacer una pequeña introducción con respecto a contextualizarlos y decirles que todo el desarrollo de medicamentos no ha sido solamente en el campo de reumatología, que como nosotros como reumatólogos creemos que ha sido abrumador el desarrollo de nuevas moléculas en las últimas décadas. Esto ha tocado todas las especialidades y oncología quizá nos lleva la ventaja en muchos escenarios. Quizá ellos son los pioneros en el manejo de terapias biológicas y terapias con nuevos mecanismos de acción, y en este momento estamos como reumatólogos enfrentados a conocer a tener experiencia de su uso y a entender un poco su mecanismo de acción para entender muchos de los eventos adversos que están surgiendo con el uso de estas terapias. Estamos abocados en este momento a la presencia de muchos eventos inmunes relacionados con el uso de estas terapias y no tenemos un marcador que nos diga hasta dónde es un evento adverso por la terapia o una nueva enfermedad reumática que está coexistiendo con un paciente. Y como vimos en las charlas anteriores, la expectativa de vida de las personas en nuestro país pues está aumentando, el riesgo de cáncer está aumentando y las enfermedades reumáticas también aumentan con los años. Entonces, frecuentemente tenemos personas que pueden tener una patología reumática y a la vez cursar con una neoplasia. Hago mi declaración de conflictos. Para esta charla no tengo ningún conflicto y lo que voy a presentar es fruto de la revisión que hago de la literatura y de la experiencia. Para la agenda, no se asusten, sé que son muchos temas, no voy a tocar todo, pero necesito explicar algunas cosas para entender los mecanismos por los cuales en este momento estamos viendo todos los eventos inmunos relacionados con el uso de estas terapias. Y para empezar, pues tenemos que entender que la inmunología no riñe con ninguna especialidad. El oncólogo la tiene que manejar, el reumatólogo la maneja, el nefrólogo la maneja, el endocrinólogo la maneja, porque es la base para entender la fisiopatología de muchas enfermedades y también para entender qué modificamos con cada una de las terapias. Entonces, es importante entender que para que el sistema inmune esté saludable, aquí tenemos los factores inherentes a las personas, que son factores genéticos, el HLA como su codificación genética. Siempre estamos expuestos en el día a día a factores ambientales, a virus, a bacterias, a parásitos, a comidas, a alergias, que generan la necesidad que si el sistema inmune está saludable, esté balanceado entre los mecanismos que regulan esa inmunidad y los fenómenos que favorecen el desarrollo de inmunidad. Aquí tenemos mencionados qué factores podrían desencadenar una patología en cuanto aumente la producción de células T patológicas, aumente la expresión de células dendríticas y la presentación antigénica. Y acá a este lado podrán ver ustedes algunos de los mecanismos que regulan esa hiperactividad inmunológica. Les repito, para que esto esté funcionando bien, tiene que moverse en esta balanza y estar regulados estos dos fenómenos, si no, va a predominar o la enfermedad autoinmune o la inflamación. Para ello, entonces, una de las o la principal célula implicada en el tratamiento con este tipo de terapias es la célula T. Y aquí tenemos que recordar la inmunología, en donde vamos a entender que la célula T, una vez es activada por un antígeno que es presentado por la célula presentadora de antígenos, va a tener unas funciones efectoras y luego de que ya ha sido estimulado y ha proliferado esta clona, algunas de ellas, de estas células T, van a ser células de memoria que van a tener la respuesta o la capacidad de eliminar la noxa que las activó, pero cuando ese estímulo antigénico es persistente, como sucede acá,
estas células empiezan a generar o a expresar en su superficie algunos receptores que son capaces de hacer que el sistema inmune no las reconozca. Y es lo que pasa con los tumores. Los tumores proliferan y en la medida que la carga tumoral va aumentando, empiezan estas células tumorales a expresar más receptores que hacen que esta célula T no los vea, que sean invisibles, y favorece la proliferación celular. Y a eso es a lo que se le llama en los estados de maduración o de diferenciación de las células T, una célula T exhausta. Y eso ha sido la base para entender cómo algunos medicamentos que vamos a tocar más adelante hacen que el sistema inmune bloquee estos receptores de esas células exhaustas y entonces el sistema inmune ya es capaz de reconocerlo y montar una respuesta contra ellas, que es lo que se conoce como inmunoterapia. La inmunoterapia no es más que devolverle al sistema inmune la capacidad de reconocer lo extraño como extraño y evitar estos mecanismos de evasión que pues más adelante vamos a ver que son múltiples. Pero también el sistema inmune es muy inteligente y aprende a reconocer esto, pero cuando la carga tumoral es tan alta, se supera esa capacidad. Entonces tenemos una teoría que es la teoría de la inmunoedición o la teoría de las 3E de Dunn, en donde acá tenemos una célula normal que cuando es invadida por una célula tumoral, estas células tumorales son altamente antigénicas. Eso quiere decir que están expresando en su superficie numerosos antígenos que hacen que el sistema inmune las reconozca, proliferen todos los mediadores inflamatorios y sean capaces de eliminar estas células altamente antigénicas y probablemente se pueda suprimir o podamos eliminar el tumor. Sin embargo, cuando la carga antigénica es tanta, algunas células no son tan inmunogénicas y este ambiente proliferativo tumoral hace que esas células se transformen, es decir, pueden aumentar la masa de las células tumorales, pero el sistema inmune no es capaz de reconocerlas. Cuando no las reconoce y el sistema inmune es capaz de identificar las que son altamente patológicas, el tumor se elimina. Pero si eso no sucede y hay algunas células transformadas que no son tan inmunogénicas, el sistema inmune es capaz de reconocer las que son antigénicas y es capaz como de dormir el tumor, mas no lo elimina, que es a lo que se conoce como este estado de equilibrio. Pero llega también una posibilidad, es que estas células proliferen tanto, se transformen tanto, que el sistema inmune, pues como no son antigénicas, no los reconoce y llega un momento en donde quizá la masa tumoral es mucho mayor de esas células transformadas. Entonces, cuando esto sucede, estas células transformadas son las que empiezan a expresar este tipo de receptores que hacen que el sistema inmune no las reconozca y escapen a ese control. Por ello, esta es la fundamentación para el uso de esta inmunoterapia, lograr controlar o disminuir la expresión de estos receptores en principio para lograr controlar la masa tumoral. Pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el sistema inmune para evadir esto? Entonces, uno es que disminuye la cantidad de moléculas de HLA que son capaces de presentar antígenos y al disminuir la cantidad de estos receptores que presentan esos antígenos, pues sencillamente el sistema inmune no los reconoce y pues no es capaz de reaccionar contra ellos. Pero en algunos casos sucede que los antígenos se procesan mal y tampoco son reconocidos o tienen una baja inmunogenicidad, son poco antigénicos y no es capaz el sistema inmune de activarlos. En ocasiones se liberan algunos mediadores que hacen que las células natural killer, que son las asesinas naturales, pues no los reconozcan y por ello el sistema inmune es evadido por estas células. Además también hay algunos moduladores o unas citoquinas o compuestos inflamatorios que hacen que se aumente la producción de sustancias antiapoptóticas, es decir, sustancias que eviten que la célula tumoral se elimine y además en ocasiones hacen que las señales de coestimulación para que el antígeno sea reconocido no se presente y por ello no se reconoce y pues no se dispara la respuesta inmunológica. Y entonces acá entendemos qué pasa cuando tenemos un sistema inmune saludable. Aquí
La célula maligna se reconoce, el sistema inmune libera todos los mediadores y controla el patógeno y es aclarado. Los receptores que los linfocitos tienen en su superficie tienen unos reguladores que son los puntos de control inmunológico. Cuando los bloqueamos con estos medicamentos, lo que hacemos es que el sistema inmune no reconozca esas células y el tumor o la célula tumoral prolifere. Pero si nos pasamos para el otro lado y estimulamos mucho esos puntos de control inmune, lo que hacemos es que la función se aumenta tanto que se aumenta la producción de anticuerpos que también en una gran carga pues pueden ser patológicos para el tejido y para los órganos y generar enfermedad autoinmune. Con base en este conocimiento, muchos investigadores se han puesto a identificar todos los puntos de control inmune que hay disponibles para saber si su bloqueo puede llegar a controlar la respuesta de las células implicadas en la respuesta inmune. Y es aquí como vemos, aquí una célula T, acá sus ligandos, y cuando se une la célula T a su ligando, si es estimulador o inhibidor de la respuesta inmunológica. Y lo mismo se ha hecho con la célula B, con algunos macrófagos y con los linfocitos, en donde todos estos ligandos ya son materia de investigación y tenemos protocolos en curso en los cuales se bloquea estas moléculas, teniendo en cuenta con ello que muchos de los eventos adversos ni siquiera pues no son del todo conocidos. Pues. La experiencia la estamos haciendo. Aquí tienen todos los estudios que se han hecho o que van en curso con estas inhibiciones de estos puntos de control, y acá los que ya están aprobados por FDA para el tratamiento de malignidades principalmente, como es el ipilimumab para malignidades desde el 2011, el nivolumab, el pembrolizumab desde el 2014 y el atezolizumab. Acá inhibimos CTLA4, acá inhibimos PD1 ligando, con estas últimas aprobaciones, pero en curso tenemos todos estos. Tenemos disponibilidad acá en Colombia, no para malignidad, sino para tratamiento de enfermedad autoinmune, el abatacept aprobado ya desde como el 2009 para el tratamiento de artritis reumatoide y algunas otras enfermedades. Porque la identificación de estos puntos entonces de control inmune son los que nos van a permitir tener controlada o favorecida la autotolerancia, y cuando uso este tipo de medicamentos, cómo puede impactar esto en mi parte o en mi salud inmunológica. Si yo aquí tengo el esquema de lo que sucede normalmente es que cuando tengo mi célula T y la célula B, tanto a nivel central en el timo o en la médula ósea, el sistema inmune es capaz de reconocer las células que son autorreactivas y les induce una apoptosis. Eso es lo que se llama la tolerancia central. Pero cuando esto está a nivel periférico, la célula T es activada por la célula dendrítica y la estimulación de clonas de células T con esa especificidad antigénica puede llegar a producir células T reguladoras que hacen que se aumenten las clonas de linfocitos T con una especificidad para un antígeno y llegue a la degradación del antígeno sin que se llegue a dar una destrucción del tejido o un daño celular asociado. Algunas de ellas entran en anergia y algunas con la estimulación crónica pueden llegar a estar exhaustas. Estos estrellas amarillas indican los sitios en donde están esos puntos de control inmunológico que evitan que se den que se pasen los mecanismos de tolerancia, y cuando yo doy un inhibidor de los puntos de control, pues sencillamente no tengo ese control negativo de la estimulación inmunológica, y por ello aumenta toda la producción de estas células y puede existir una destrucción importante del tejido y un daño pues, de su función. Por ello entonces de los inhibidores de los puntos de control inmune, los más conocidos inhiben el CD28, que es una molécula de coestimulación para cuando estamos haciendo la presentación antigénica. Tenemos el complejo del TCR, el antígeno, y el complejo mayor de histocompatibilidad, pero la sola unión
no explica la producción de la estimulación de la célula T, sino requiere una molécula coestimulatoria que está dada por la unión del CD80-86 con el CD28, que es lo que normalmente ocurre y genera la proliferación de la célula T. Sin embargo, cuando se empieza a producir las células T citotóxicas específicas para este antígeno, este CD28 inicial es reemplazado por este CTLA4. Este tiene muchísima mayor avidez por unirse a este CD80-86 y eso hace que la respuesta inicial disminuya, o sea, desactiva la actividad normal de la célula T porque está reemplazado porque este receptor es mucho más ávido para la coestimulación. Cuando nosotros damos el anti-CTLA4, los anticuerpos, lo que hacemos es bloquear esta coestimulación y eso hace que la célula T permanezca siendo activa y por ello le devuelve esa capacidad de reconocer lo extraño en las células tumorales y por eso es su interés en la oncología. En la diapositiva anterior veíamos el anti-CTLA4, aquí estamos ejemplificando lo que sucede, eso sucede en los órganos linfoides secundarios y esto sucede a nivel a nivel del tejido periférico o en los órganos periféricos, en donde el CTLA4 es reemplazado por el PD1 y el PD1 ligando. Esto es expresado en la célula T y el PD1 ligando es expresado en la célula tumoral. Cuando doy el anti-PD1 o el anti-PD1 ligando, bloqueo esta unión y sucede lo mismo que vimos en el mecanismo de acción anterior. ¿Y cuáles mecanismos entonces o modelos etiopatogénicos existen para explicar estos eventos inmunes que se pueden relacionar con el uso de estos medicamentos? Y tenemos 4 grandes hipótesis. Una de ellas es la hipótesis de la activación inmune generalizada, y es que como con estos medicamentos le devolvemos la competencia al sistema inmunológico, ellos actúan liberando toda una serie de citoquinas en los sitios comprometidos y todas estas citoquinas tienen unas capacidades inflamatorias que van a modular el daño tisular. Sin embargo, hay algunos detractores de esta teoría y comentan que si esto fuese así, porque no todos o no son tan frecuentes los eventos inmunes relacionados desde el punto de vista reumatológico con el uso de estos medicamentos. Dentro de los eventos inmunes relacionados reumatológicos son mucho menores que los que se ven a nivel endocrinológico o a nivel de gastro o a nivel de neurología. La segunda teoría indica que puede existir efectos directos de los inhibidores de puntos de control en diferentes órganos, porque sencillamente órganos como la hipófisis expresan estas moléculas que son blancos directos de acción de estos medicamentos. Entonces son frecuentes los casos de hipofisitis, por ejemplo, en los pacientes que toman este tipo de medicamento. Otro mecanismo es pacientes que tienen una autoinmunidad previa asintomática, es decir, en los estudios previos en patologías como la artritis reumatoide se describe que algunos pacientes antes de tener la enfermedad manifiesta tienen positividad de factor reumatoideo, por ejemplo, o de anticuerpos anticitrulinas, sin tener manifestación clínica, y cuando empiezan este tipo de medicamentos pueden ser los inductores de esa autoinmunidad ya clínica, dado que mejoran las capacidades de competencia de las células T. Y el otro mecanismo de acción es que pueden tener efectos fuera del objetivo de la inmunidad mediado por células T, es decir, en el sitio donde se encuentra el tumor hay un ambiente que cambia totalmente, hay muchas más células requiriendo más nutrientes que no son suficientes, disminuye la cantidad de oxígeno disponible, esa proliferación exagerada genera alteraciones del pH y eso altera todo el ambiente donde se encuentra la lesión tumoral, y eso activa pues otras células inflamatorias que pueden generar el daño en estos sitios que son sitios lejanos o diferentes al sitio de acción de esto. Dentro de los eventos inmunes relacionados, aquí les traigo esta presentación en donde vemos en rosado pues están los más frecuentes desde el punto de vista reumatológico, pero en gris fíjense ustedes que pues tienen bastante campo y quizás son mucho más prevalentes en lo que se reporta en la literatura, pero la verdad es que los eventos inmunes reumatológicos son difícilmente descritos porque
la descripción en los estudios de oncología no es la misma descripción que usamos en los estudios de reumatología. Es decir, para oncología ellos se ciñen por los criterios de terminología común de eventos adversos y para ello es igual tener dolor articular, inflamación, artralgia o artritis. Para nosotros, desde el punto de vista reumatológico, pues cada uno tiene connotaciones diferentes y quizá eso haga que muchos de nuestros eventos sean subdiagnosticados y a la vez subtratados. Sin embargo, pues en términos generales, todos ellos se presentan hasta en un 90% de los pacientes, pueden tener alguno de ellos y son más frecuentes con moléculas que bloquean el CTLA4 hasta en un 70% y un 30% en los que bloquean PD1 o PD1 ligando. Sin embargo, la toxicidad en este momento pues se cree por ello que puede ser mediado por los medicamentos, siendo más severa con el CTLA4 y hay estudios que reportan también que el linaje tumoral puede asociarse a una mayor presencia de eventos adversos, dado que en pacientes que tienen melanoma o cáncer de células renales en la literatura se reporta una incidencia de colitis con un OR de hasta 4.2 o compromiso de piel con un OR de hasta 1.8 y es mucho menor el de la presencia de neumonitis con respecto a los pacientes que no tienen este tipo de patología. Esta experiencia y esta evidencia se está construyendo, pero a la fecha pues estos son algunos de los datos que se tienen. Con respecto entonces a la toxicidad o a la presencia de estos eventos, puede ser hasta el 27% con CTLA4 cuando se usa solo, 16% con PD1 o PD1 ligando, pero cuando se combinan, porque ya hay estudios que combinan los dos tipos de terapias, pueden llegar a ser hasta el 55%. Aquí tenemos los más frecuentes desde el punto de vista de no reumatológicos, como los cutáneos, los gastrointestinales y endocrinológicos, y acá vemos los reumatológicos, en donde vemos cómo estos pueden afectar de forma importante la calidad de vida y empiezan a surgir preguntas de cómo hacer con estos pacientes que tienen patología autoinmune y además desarrollan un cáncer y cómo van a responder a las terapias y si están con otros medicamentos inmunosupresores, ¿se va a anular el efecto de la inmunoterapia? Todas esas preguntas todavía no tenemos grandes respuestas. Como les mencionaba antes, la descripción de eventos reumatológicos viene en aumento y se describen incluso síndromes de novo que no están reportados en la literatura y esa baja incidencia en los reportes de estos reumatológicos quizá viene explicada por la terminología confusa. Usualmente son eventos leves, no requieren hospitalizaciones, usualmente el paciente no son fatales y la presentación puede ser no siempre se relaciona con el inicio, puede ser temprana o tardía con el inicio de estos medicamentos y también en muchos casos puede estar después de que ya se suspendió el medicamento que puede estar implicado en este. En algunos reportes observacionales se reporta incidencias de 5 a 7.7 y en el registro francés un poco menores, pero pues son importantes. Acá hay una tabla en donde quería demostrar cuáles similitudes se tienen de estos eventos inmunorrelacionados reumatológicos y qué diferencias con respecto a las principales enfermedades. Entonces, en artritis reumatoide la diferencia es que usualmente tienen erosiones tempranas, por lo general tienen factor reumatoideo y citrulina negativa y no tienen una predominancia por mujeres y el compromiso tendinoso puede ser temprano. En espondiloartritis, usualmente la psoriasis y en la artritis psoriásica, las diferencias es que en estos eventos inmunorrelacionados la psoriasis es raramente reportado, usualmente la asociación con el B27 es negativa y pueden tener erosiones tempranas. En polimialgia reumática no siempre elevan los reactantes de fase aguda y una de las cosas en polimialgia es que usualmente los pacientes responden a bajas dosis, en estos pacientes usualmente no responden a esas bajas dosis de corticoides y en casos de miopatías o de dermatopolimiositis, el rash clásico en los pacientes que tienen esta patología con inhibidores de los puntos de control inmune, el rash usualmente no se presenta. Y en el síndrome de Sjögren la positividad de anticuerpos tampoco se da. ¿Cómo manejamos estos eventos? Pues como les digo, la experiencia se está construyendo, pero nos exige un manejo multidisciplinario. En términos generales, el manejo va a depender de la severidad y del grado. Entonces, los grado 1 y grado 2 usualmente dicen que se describen como
eventos leves que usualmente la terapia es sintomática, no requieren suspensión del medicamento, mientras que en el grado 3 y 4 sí requieren suspensión del medicamento y manejo con corticoides en altas dosis y quizá con algunos medicamentos específicos de cada uno pues, de los órganos comprometidos o inmunosupresores de acción fuerte. Con respecto entonces a los desafíos que tenemos con estos medicamentos, pues son muchos, porque pues son medicamentos que cada vez tenemos más disponibilidad, cada vez los tenemos más en estudios de investigación y pues tenemos muchas preguntas para aquellos casos en los cuales se tienen patologías reumáticas preexistentes. En su mayoría, porque estos pacientes en los estudios no se tuvieron en cuenta, era un criterio de exclusión tener pacientes con patología autoinmune. En la mayoría, más del 50%, los que tienen patología previa pueden exacerbar su enfermedad durante el tratamiento con ellos y un 20 a 30% pueden generar un evento de novo. Y la enfermedad, cuando está controlada, la enfermedad autoinmune previa con los medicamentos modificadores de la enfermedad, puede ser posible utilizar los inhibidores de puntos de control inmune si es necesario, pero pues la evidencia hasta ahora dice si esta enfermedad está controlada. Ahora, hay otra pregunta. ¿El desarrollo de un evento inmunorrelacionado durante la terapia con estos inhibidores indica que se está respondiendo adecuadamente a un tumor específico? Evidencia solo se tiene en algo de cáncer de piel, de melanoma, en donde se dice que si se presenta un evento inmune relacionado, probablemente está teniendo una mejor respuesta. Otro de los eventos es la sarcoidosis, reacciones sarcoidales también pueden indicar algún tipo de respuesta más favorable. Cuando el paciente está con terapia DIMAR, pueden recibir este tipo de terapia, pues la respuesta en este momento solo tiene parcial evidencia para inhibidores de TNF, en donde dice que no se afecta la respuesta a este tipo de medicamentos, y si existen biomarcadores para predecir esto, a la fecha no tenemos ningún biomarcador que nos pueda predecir qué respuesta se va a tener al uso de estos medicamentos. Aquí tienen ejemplificados todos las bases para generar anticuerpos contra estos puntos de control inmune, que sean ligandos, proteínas de fusión, anticuerpos que funcionan como proteínas de fusión o como agentes antigénicos individuales o anticuerpos monoclonales que pueden ser biespecíficos para generar todos estos puntos de bloqueo, y es lo que está en desarrollo en este momento. Y pues ya hablé un poquito de todo lo de la teoría, ahora quiero mostrarles un poco de lo que nos encontramos en la práctica enfrentados, y este es el caso de un hombre de 28 años que es de profesión contador y sano previamente hasta el año 2023, cuando el 15 de julio del 2022 desarrolla una leucemia mieloide crónica. Debutó con 189.000 blancos, con este diferencial, hemoglobina 11, plaquetas normales, y en el mielograma se demostró 31% de blastos. El paciente fue sometido a un esquema de quimioterapia de 4 ciclos, que es el que se denomina hipercibat, que es ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona. Estos ciclos los recibió en estas fechas y con cada uno pues tuvo algunos problemas, como por ejemplo en el segundo y en el cuarto tuvo neutropenias febriles, y desde el punto de vista oncológico hacían revaloraciones de la médula en cada una de las visitas. Con el primer ciclo se encontró una remisión parcial, con el segundo ciclo una remisión morfológica, pero había una enfermedad mínima residual positiva. Con el tercero persistía la enfermedad mínima residual positiva, hizo la neutropenia febril, y en el cuarto también presenta la revaloración de la médula ósea, muestra una enfermedad mínima residual progresiva, persistente positiva, Por ello, entonces se decide una terapia de rescate, a la cual se realizó el 22 de noviembre del año 2022.
consistente en el uso de blinatumomab y dasatinib. Estos son medicamentos que se usan de rescate precisamente en los pacientes que tienen enfermedad persistente positiva mínima, y lo hicieron para prepararlo para un trasplante de médula ósea. Se estudió a la familia y se encontró un hermano haploidéntico y por tanto se llevó a un trasplante de médula ósea el 1 de febrero del 2023. Al parecer la evolución fue satisfactoria, sin embargo, él empieza a presentar una leve elevación de la función del hígado y se interpretó como posiblemente medicamentoso o una enfermedad injerto versus huésped leve. Como la severidad en ese momento no era tan importante, se le dejó manejo, se le mantuvo el dasatinib y se siguió pues en el tiempo. Pero curiosamente él empieza a hacer algunas manifestaciones articulares típicamente inflamatorias, empieza ese cambio de piel a ser muchísimo más evidente, empieza a limitarle su capacidad funcional, su autocuidado. Recordemos que tiene 28 años, es contador, no se podía levantar solo ya de la cama, empieza a presentar pérdida de peso, más o menos 8 kilos en 2 meses, empieza a tener dificultades para deglutir los alimentos, se estudia esa disfagia, se encuentra que esa disfagia es alta y empieza a hacer un engrosamiento de piel y una fibrosis de la piel que le empieza a limitar de forma importante la capacidad de estirar el brazo. No puede, queda con los codos en retracción, los dedos no los puede flexionar y pues es una característica pues clínica de una escleroderma. Aquí lo pueden ver ustedes, no puede extender bien los dedos y la textura de la piel cuando uno lo toca es totalmente pétrea y sin tener mucho músculo en el tiempo empieza a referir mialgias. Le hacemos una CPK, que es una enzima muscular, venía previamente normal y la eleva más o menos 100 veces el valor normal, sin tener de dónde hacerlo. Entonces, ahí se consideró pues empezar algunos manejos inmunosupresores pensando en que estaba haciendo un cuadro de escleromiositis y iniciamos manejo con micofenolato, con hidroxicloroquina, manteniéndole el dasatinib. El micofenolato se le suspendió después porque hace un problema de taquicardia y tiene interacción del uso de hidroxicloroquina con micofenolato, se mantiene solo con micofenolato y llega el momento en donde ya está pesando 38 kilos sin poder comer y pues se va a hospitalizar. En la hospitalización se hace una revaloración de todo esto y persiste con el reporte de la revaloración medular indica que pues de la parte de la leucemia está estable, sin embargo la CPK súper elevada, la disfagia obliga a hacerle una gastrostomía para mejorar la parte nutricional. Allí en la hospitalización se coloca inmunoglobulina, se colocan bolos de corticoides y dado el compromiso tan severo, entra el cancerológico a un programa de fotoféresis quincenal que consiste básicamente en lavarle los leucocitos y exponerlos a un medicamento que es fotosensible y volverlo a introducir en el paciente para mejorar un poco su condición y pues supuestamente el proceso lo que hace es disminuir la autorreactividad y en este momento el paciente está con estos medicamentos que es ruxolitinib, imatinib, prednisolona, micofenolato, aciclovir y Bactrim y desde el punto de vista de piel está deteriorándose. En este momento la CPK está en 4.530. Tenemos este esquema de inmunosupresión y estamos en plan de manejo con belumosudil, que es un medicamento pues, que toca importarlo porque no está en el país en este momento, que es como un vital no disponible para el tratamiento pues, de esta condición que se considera puede ser solamente una enfermedad injerto versus huésped crónica, pero con todos estos medicamentos pues, que tanto está influyendo toda la parte de medicamentos inhibidores de puntos de control, porque como se dan cuenta en la historia ha recibido de todo y lo que hemos visto desde el punto de vista inmunológico es que ha hecho, con la dosis que le dieron del blinatumomab y presentó una neurotoxicidad, entonces ha hecho manifestaciones neurológicas, articulares,
compromiso de piel, positividad de algunos anticuerpos. En un momento hizo un compromiso renal con proteinuria que subió hasta 1.4, se valoró con nefro y nefro no consideró una condición diferente porque cuando le hizo el control ya le habían suspendido unos medicamentos y en el control de ellos la proteinuria se redujo, se mejoró. Tiene además el síntoma constitucional, el problema de disfagia, ahora el problema de miopatía, y con eso pues lo que estamos viendo es que las manifestaciones autoinmunes con el tiempo de exposición a todos estos medicamentos pues también han cambiado. Eso es a lo que nos enfrentamos en la vida diaria, y cuando uno mira en los perfiles de este tipo de medicamentos, en teoría como que uno tiende a pensar que son de a uno, pero fíjense que este paciente tiene de todos y que saber cuál o la causalidad exacta de cada uno de los implicados es muy difícil. En esto pues el reto está en que son nuevas moléculas, sí, son nuevos desafíos, sí, son nuevas posibilidades de tratamiento también, pero también son nuevos retos para nosotros para el tratamiento de cada una de estas condiciones, porque es que este muchacho tiene 28 años y la calidad de vida que en este momento tiene es muy limitada, pero él desea vivir. Entonces pues también él está muy dispuesto a hacer todas las recomendaciones que le hagamos nosotros desde el punto de vista clínico, pero es una condición pues realmente difícil que exige algo que en este momento está de moda, y es ese manejo multidisciplinario, porque en este caso participamos nefrología, hasta el momento cardiología, gastroenterología, reumatología, dermatología, hemato-oncología, y todavía no tenemos el beneficio que quisiéramos con esto, pero esto es a lo que nos estamos enfrentando y pues la experiencia la estamos construyendo. Muchas gracias.